Volvemos, estamos en Mundo Cooperativo, estamos compartiendo con ustedes noticias de este sector que mueve la economía y a la sociedad de nuestro país. En el primer bloque les presentábamos una parte apenas de la entrevista extensa que mantuvimos con el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo, con Gustavo Bernini. Estuvimos analizando, y vamos a seguir haciéndolo, sobre la postura de Uruguay en la última cumbre que se desarrolló en Costa Rica, la cumbre que promovió ASI América. Vamos a seguir dialogando con Bernini a este respecto. Nos tocó moderar, presidir el grupo, se hizo una relatoría final, hubo autoridades de la OIT, ellos, como en este año se hizo la declaración por los 100 años y el futuro del trabajo, y hay una referencia explícita al cooperativismo que tuvimos que pelearla en el marco de la OIT, fuimos reconocidos en ese ámbito, que el gobierno uruguayo jugó muy fuerte, aún con las dificultades que tuvimos en la conferencia respecto a la denuncia contra Uruguay. La delegación del gobierno uruguayo jugó muy bien y fue reconocido en el marco de la alianza respecto a introducir el concepto del cooperativismo, que también coadyuva a lograr generar empleo sostenible, digno, en ese esquema o preocupación de la OIT hacia el futuro del trabajo, ¿no? Y hubo representantes de OIT que hicieron todo un desarrollo de cómo impacta todo eso en el mundo y cómo la economía social aporta en ese sentido. Hubo el director ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional haciendo referencia al convenio que se está elaborando entre la Alianza Cooperativa Internacional Mundial y la OIT para desarrollar políticas más fuertes de estímulo de los gobiernos a la economía social en todo el mundo. Claro, Uruguay tiene el privilegio de contar con un gobierno que ratifica sistemáticamente todos los convenios internacionales. El último, que hacía décadas que no se daban, fue el del reconocimiento del trabajo doméstico y la necesaria formalización. Uruguay ya había votado una ley que era única en la región, regulando el trabajo doméstico, y no costó nada ratificarlo, porque, por más que hubo una resistencia de algunos sectores empresariales, porque Uruguay está trabajando en esa línea. Y eso también estuvo presente en el marco de esta conferencia de Asia Américas, en el panel donde nos tocó mediar y presidir. Al final sacamos una declaración, se mantiene la red y se mantiene Uruguay presidiendo esta red. La tarea ahora es seguir avanzando en la generación de bases de datos, o sea, sería muy importante que todos los países pudiéramos concentrar la información, qué normativas tienen respecto a la economía social y solidaria del cooperativismo, cuáles son las principales políticas públicas que desarrollan, qué tipo de gobernanza tienen las instituciones de promoción, qué tipo de contralor se hace a las cooperativas y a la economía social. Bueno, una base de datos que ya enviamos los términos de referencia para acordar que los países respondan en función de esos términos de referencia para procesar adecuadamente la información. Eso es un insumo muy importante, porque así como sorprendió o sigue sorprendiendo algunos avances que tenemos en nuestro país en materia de desarrollo del cooperativismo, que hacía referencia a vivienda, pero hay otros, objetivamente también ese tipo de cosas a partir de la colectivización de la información te permitiría hasta generar proyectos regionales a ser financiados por organismos internacionales. El año pasado nos presentamos como red ante el BID para un proyecto regional, finalmente no calificó dentro de la decena de proyectos que había lugar para 1 o 2, pero eso fue una primera experiencia. Para nosotros sería muy importante proyectos que involucren a la economía social y solidaria, el cooperativismo a nivel regional, financiados por organismos internacionales. Creemos que cada día más estamos avanzando en el mundo, en esa mirada, ya no como un sector marginal de la economía, solidario, importante cuando las cosas van mal, sino que ya se está comenzando a visualizar, sobre todo en el vértigo con que se están generando los cambios en el mundo del trabajo, ¿no? La destrucción del empleo. Yo te contaba a vos, Robert, cuando estuvimos en París, invitados por el Alto Comisionado de Francia, todo pago, participando del Pacto para el Impacto, que era un encuentro mundial de 400 participantes sobre economía social y solidaria. Yo te contaba a vos que, hablando con los franceses, nos decían, se terminó el mundo donde la Citroën se establecía en un pueblo y se generaba una ciudad en torno a la Renault o a las grandes fábricas. Eso se terminó. Y hoy están comprobados que la mayor recuperación y generación de puestos de trabajo se está dando a partir de emprendimientos de la economía social y solidaria, muchas veces vinculados en alianzas estratégicas con los gobiernos locales. Toda la experiencia quebecoa en Canadá, la experiencia francesa, en la propia España, en el País Vasco, en Cataluña,
muestran que el mundo camina hacia ese lado, unidades productivas más pequeñas pero encadenadas, cambiando radicalmente los rubros de trabajo, ¿no? O de producción, yendo más al área de salud, servicios y alta tecnología, más que a la industria pesada, que ese modelo de concentración ya no existe más, ¿no? Todo esto está en debate, es importante que los gobiernos lo sepamos para poder generar políticas públicas que redunden en eso. Por algo la incubadora que creamos aquí, ¿no? Una incubadora donde ya han pasado más de 2 decenas de emprendimientos precooperativos o cooperativos, donde se estimula y se acompaña procesos de reconversión o nuevos emprendimientos que tengan que ver con el alto conocimiento agregado a las propuestas, ¿no? Vamos a una pausa, la última de nuestro encuentro, y volvemos en instantes nada más. Tenemos más Mundo Cooperativo para compartir con ustedes. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan a la digital. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. Donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío, el salón comunal. Y al pensar, se oirá tu voz, al pensar, se oirá cantar. Se viene el verano y las mejores vacaciones las vivís en La Colonia. www.lacolonia.com.uy, un lugar que despierta tus sentidos. El lunes 11 y martes 12 de noviembre de 18 a 21 horas, llama al 2-402-8470 y agenda tu día para reservar. Las llamadas que se atiendan referentes a La Colonia son exclusivamente para asignar día y hora para gestionar reservas de alta temporada. Los días para concurrir personalmente y gestionar la reserva serán lunes 18 y martes 19 de noviembre. No te quedes sin tu reserva. Te esperamos. Centro de Vacaciones de Empleados de ANCAP. Un lugar para disfrutar con todos tus sentidos. Ubicados en Avenida Pinares entre Ruta Interbalnearia y Ruta 11. Posee un parque natural arbolado con piso de césped, caminarias de grava, instalaciones deportivas, 4 piscinas de diferentes dimensiones, salón con wifi y TV con cable. Contamos con 14 cabañas totalmente equipadas, con capacidad entre 6 a 8 personas. Dentro del parque se encuentran distintas zonas con parrilleros individuales. ¿Querés pasar unas excelentes vacaciones? Te esperamos en el Centro de Vacaciones de Empleados de ANCAP. Las cooperativas construimos viviendas de interés social, ajenas al lucro y a la especulación financiera, garantizando el derecho humano a la vivienda a miles de familias uruguayas. FECOVI reivindica un interés no lucrativo para el repago de nuestros préstamos, 2% ya, exoneración de IVA a los materiales, más tierras para construir. FECOVI, Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo. Ya estamos en el segmento final de Mundo Cooperativo por la semana de hoy. Vamos a la última parte de esta entrevista que mantuvimos con Gustavo Bernini, el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo, hablando precisamente sobre la realidad de las cooperativas en el continente. Yo creo que a veces tenemos, de acuerdo a cómo se permean las realidades en cada lugar, en cada nación, en cada cultura, en cada región, en cada país, las improntas o los objetivos pueden tener variantes. A ver, había una fuerte impronta en la actividad esta que estuvimos participando, donde, por ejemplo, Ecuador o Colombia se quejaban de que no les daban más oportunidades para
para seguir creciendo a nivel del impacto en la generación de Producto Bruto, por ejemplo. Y medían las cosas en te va bien o te va mal en función de cuánto implica del cooperativismo, de la economía social en el Producto Bruto lo global. Que nosotros estamos totalmente de acuerdo y es un tema, un dato de la realidad muy importante. Pero en Ecuador es un número importante. Muy importante, muy importante. Ahora, el cooperativismo va más allá del impacto económico que genera. ¿Cuánto empleo generas? ¿Qué calidad de empleo generas? Yo cuando di el dato que en un país donde hay 1 millón y pico de cotizantes a la Seguridad Social, cosa que llamó la atención, porque en 3 millones y poco, con una población económica activa menor a los 2 millones, que haya casi 1,5 millones de aportantes a la Seguridad Social, éramos 500.000, ¿no? Hace 15 años, ahora somos 1,5 millones, ¿no? Formal, no lo podían creer, porque los índices de informalidad que existen, y por tanto las carencias en materia de Estado con políticas sociales, protector, y con prestaciones sociales como pensiones, pasividad, etcétera, no existe, ¿no? Pero bueno, volviendo al anterior, cuando yo comenté que el Uruguay genera, con datos de la Seguridad Social, hasta el mes pasado, 50.000 empleos activos por cooperativas, en una población como la que nosotros tenemos, ese dato de la realidad, en escala, ponderado, llamó la atención también. Entonces, algunos se preocupan más por los datos que tienen que ver con el impacto en todo lo que es el desarrollo empresarial, que nos parece muy bien. Pero nosotros entendemos que el cooperativismo y la economía social también genera indicadores sociales que impactan tan importante como lo otro. Y yo creo que hay distintas miradas, hay distintos sesgos, hay distintas preocupaciones. Yo creo que lo bueno de esto es buscar el equilibrio. A ver, aprender nosotros de lo que implican potenciar sectores económicos fuertes, como el ahorro y crédito en el mundo, sobre todo en América Latina, que es el sector de mayor desarrollo por lejos en América Latina, o el sector agrícola. Brasil se basa en un modelo de desarrollo del agronegocio, donde las cooperativas agrarias en Brasil, que tienen una potencia enorme, son la vanguardia de ese modelo de desarrollo. Sin embargo, en Brasil, a partir del cambio de gobierno, las políticas referidas al resto del cooperativismo han sido bastante al revés, tienden a desaparecer. Y también las que son diferenciadas para la agricultura familiar. La agricultura lo conciben de una manera muy global, cuando no es lo mismo el gran estanciero que los sin tierra, que en Brasil también existen y colonizan. Entonces, el tema del ahorro y crédito es muy potente, de eso tenemos que aprender. Yo estoy convencido, claro, la diferencia es que no hay un banco del Estado como el que tenemos nosotros. El Banco de la República históricamente y sobre todo ahora tiene la virtud de ser un banco que con la Ley de Inclusión Financiera ha permitido democratizar abiertamente y gratis los servicios bancarios al trabajador uruguayo, cosa que en otros países no existe porque la banca te cobra hasta por respirar. Entonces, ante esa realidad, es notorio que el desarrollo en el sector privado de las cooperativas de ahorro y crédito es imprescindible, porque la gente se junta hasta para abaratar costos financieros en un mundo donde no podés evadirte del sistema financiero. Entonces, quizás hay que aprender mucho de ellos de eso. Ellos pueden aprender de nosotros y es lo que vienen a ver acá. Viene un representante de planificación del INAES de México, hace poco especialmente vino a aprender con nosotros cuál es la legislación, cómo son los contralores, qué tipo de políticas públicas desarrollamos para el fomento y el desarrollo, cuál es la política tributaria, otro área que había una gran preocupación. En varios países anunciaron de que hay procesos que tienden al neoliberalismo, y que por tanto se comienzan a retroceder en algún tipo de legislación especial que se había logrado para el sector social de la economía, que les permitía tener un nivel de desarrollo importante, partiendo de la base que el objetivo no es el lucro y que por tanto la tributación debe ser diferente. Bueno, hay hoy en América Latina una queja importante, yo vi hasta discusiones entre parlamentarios de distintos partidos, por ejemplo Colombia, respecto a este tema, pasa algo parecido en Costa Rica, pasa algo similar en la propia Ecuador, en Panamá, hay intentos de retroceso de políticas hacia el sector cooperativo, cosa que me viene muy preocupado, porque es una tendencia a partir de determinada sesgo político de los gobiernos que vienen avanzando en América Latina. Encontré también una realidad lastimosa respecto a lo que está pasando en América Latina, ¿no? Estar ahí y ver que Chile no participó, que Bolivia, bueno, estuve hablando con alguien cuando era un protagonista, Bolivia, de todo esto, mismo Brasil, con baja participación en general,
Argentina, que justo se está dando un proceso de cambio político. El movimiento cooperativo argentino tuvo una fuerte presencia cooperar en este evento, no así el gobierno argentino. Entonces, uno nota que hay un repliegue de algunos estados de la América del Sur, sobre todo de Centroamérica, respecto a lo que había sido hasta hace 4 o 5 años atrás, donde había ciertamente voluntad política de los gobiernos de avanzar hacia políticas de promoción, fomento y estímulo a la economía social. Eso a mí me viene un poco preocupado, ¿no? Y así llegamos al final. Ha sido un placer compartir con ustedes Mundo Cooperativo presentando este programa esta semana desde aquí, desde el Complejo Cooperativa Boulevard. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, como siempre, con muchas noticias de este sector que mueve a la economía y a la sociedad de nuestro país. Que pasen muy bien. Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo. Este programa fue una presentación de FCPU, la Federación de Cooperativas de Producción de Uruguay. Fue una presentación de CUDECOP, como desde hace casi 30 años y con más de 1 millón de cooperativistas, forjando el Uruguay sostenible.